la conciencia y lo que tengamos de rectitud en el corazón, a nosotros nos hace comprender que muchas veces nos estamos equivocando y que vamos por un camino errado. Yo creo que todos los seres humanos, aún en el momento más oscuro de su vida, llega a darse cuenta e intuir: esto no va bien, voy por mal camino. Sin embargo, muchas veces uno, sabiendo que va perdido, uno puede obstinarse, como dice el Salmo, en el mal camino. Hay gente que se obstina en el mal camino. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos empecinamos en que si vamos mal, ya sacamos la cabeza por ahí de cualquier forma? Yo pienso que pueden haber varias razones. Primero, la incapacidad de reconocer públicamente que nos equivocamos. Hay gente que no es capaz de hacer un reconocimiento público y decir: sí, me equivoqué, aunque por dentro lo sepa. Lo reconoce para sí mismo, pero su ego le puede tanto, su orgullo le puede tanto, que no es capaz de reconocerlo delante de otro. Segundo, porque uno piensa a veces que obstinadamente, si sigue por el mal camino, uno en algún momento y por algún lado podrá sacar la cabeza. Entonces esto, decimos nosotros, esto por algún lado tiene que salir. Y lo que hacemos es hundirnos más y oscurecer más nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros oramos, tenemos que entender que uno de los primeros ejercicios de la oración es bajarse uno del pedestal de su propio ego. Yo creo que el ego inflado no le permite hacer a uno una oración humilde. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre en la parábola de Jesús? Aquel fariseo que dice Jesús que estando en el templo oraba orgullosamente. Oración con orgullo, oración con prepotencia, habla Jesús. Y este hombre decía: te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque yo no soy como los demás, porque yo sí pago el diezmo, yo hago oración y yo hago ayuno. Es posible que aquel hombre en su oración no estuviera diciendo nada que no fuera cierto. Si lo decía, seguro que es verdad, que sí pagaba el diezmo, que ayunaba, que oraba y que no era malvado, pero tenía un enorme defecto en su oración, y es que su oración era prepotente. Era un tipo muy orgulloso, muy inflado en su ego. Y la auténtica oración lo baja uno, le desinfla a uno el ego y le hace uno reconocer delante de Dios que todos estamos hechos del mismo barro, que todos tenemos la misma condición frágil, que somos igualmente pecadores. Lo que pasa es que no somos pecadores idénticos, porque los pecados no son iguales. Este hombre no robaba, el de la oración sí pagaba el diezmo, oraba. Es decir, no tenía pecados de otros, pero tenía sus propios pecados, y uno de ellos era ser prepotente y orgulloso, un hombre inflado espiritualmente. La auténtica oración lo hace a uno comprender, primero, de que aun cuando nosotros podamos interceder, cuando oramos intercedemos también en favor de los demás, pero que uno no se puede excluir de esa oración. Algo así como cuando de pronto uno se le ocurre: te pedimos, Señor, por todos los pecadores del mundo. La pregunta es: ¿quiénes son? Porque uno puede estar orando pensando: los pecadores son los otros. O uno puede, que sería lo correcto, estar pensando: yo también estoy metido en ese cuento. Te pedimos, Señor, por todos los pecadores del mundo. Me incluyo, porque ahí también estoy yo metido. Te suplico también por mí mismo. Eso es desinflar el ego. La verdadera oración lo hace uno entender de que todos nosotros, por estar hechos del mismo barro, requerimos y necesitamos de la misericordia de Dios.
y que nada se escapa de su mano. Primera cosa. Por eso, en la primera lectura de hoy del libro de Esdras que acabamos de escuchar en el capítulo 9, Esdras está haciendo una oración al Señor. Esdras junto con Nehemías son las dos personas encargadas de sacar adelante el proceso de reconstrucción de la ciudad, el proceso de reconstrucción civil y el proceso de reconstrucción espiritual, porque uno de ellos es gobernador y el otro es sacerdote. Esdras y Nehemías, cuyos dos libros están en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Esdras, que es el sacerdote, dice: en la hora de la ofrenda de la tarde salió de su abatimiento. Esdras tenía una profunda tristeza en su corazón cuando sale a hacer oración. Y con mi vestidura y mantos rasgados me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y exclamé. Miren ustedes la oración, una de las oraciones más antiguas que existen en la Sagrada Escritura. Y la pronunció el sacerdote Esdras. Dice: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque, y miren cómo lo dice con un plural incluyente, nos hemos hecho culpables de numerosas faltas. Nos hemos hecho. Él no dice: este pueblo tuyo ha cometido numerosas faltas. No, no es el pueblo. Somos nosotros. Y yo me incluyo. Nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Habla de los pecados de los antepasados. Y aun cuando sean los antepasados, se incluye. No dice: es que nuestros padres pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. No, Esdras se incluye y dice: desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo, la vergüenza, como todavía sucede hoy. Esdras hace un reconocimiento humilde, entendiendo que hay situaciones que han sido históricas en la vida de su pueblo y de su familia, de la cual él no está librado, de la cual él también, por línea histórica, ha venido siendo partícipe. Y Esdras después le dice al Señor: pero ahora, en un instante, Señor, tú nos has otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo. Ahora reconozco que estamos bajo tu gracia. Miren, cuando el pecado se pone bajo la mirada misericordiosa y de la gracia de Dios, oído, cuando el pecado, la historia, se pone bajo la mirada y la gracia de Dios, la misericordia del Señor supera nuestro pecado. Algunas veces les he tocado ese tema, contándoles cómo a veces nosotros no somos capaces de superar nuestro pecado pecaminoso, nuestro pasado pecaminoso, por la sencilla razón de que tenemos puesto nuestro pasado bajo nuestra propia mirada y no la mirada de Dios. Y somos nosotros los que lo vemos, lo juzgamos y lo condenamos, y quedamos como unos condenados, pero no la ponemos bajo la mirada del Señor. Solo la mirada del Señor cambia nuestro pecado en redención. Y Esdras se lo dice: ahora, en un instante, nos has otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. Nos has dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Y termina Esdras diciendo: porque somos esclavos,
pero tú no nos has abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos has otorgado el favor de los reyes de Persia. Acuérdense, Ciro y Darío, que ayudaron al pueblo en el proceso de la reconstrucción de la ciudad. Por eso Esdras reconoce que aun cuando las circunstancias, que me gusta también hablar mucho de eso, aun cuando las circunstancias no modifiquen, no cambien, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de poder reorientar nuestro interior. ¿Qué quiero decir con eso? Que las circunstancias no son las que definen la orientación de nuestra vida. Y es importante entender este fenómeno porque a veces nosotros creemos que las circunstancias son determinantes y que las circunstancias no nos permiten reorientar la vida. Es que tuve un padre maltratador, entonces eso determina que toda mi vida va a ser una desgracia y que nada va a poder cambiar. Es que mi marido me puso los cuernos hace 20 años y por eso vivo amargada y triste y frustrada. Y voy a morir así amargada, triste y frustrada. Miren, la circunstancia estuvo, pero la orientación de interior de la vida se puede reubicar. Si tuvimos un papá maltratador ausente, listo, eso es circunstancial. Pero eso no puede determinar nuestra existencia. Porque ya daño le hizo para que le siga haciendo. Y usted es el que decide si se lo permite o no. Eso es la reorientación, eso es la reorientación interior. Que sí, que fulano, que fulana, que me hizo daño, que me puso los cuernos, sí, eso es circunstancial. Pero usted decide si eso le va a llevar a la tumba con frustración y en amargura, haciendo que el acontecimiento sea lo único que determine toda la orientación de su existencia. Dios puede cambiar una historia sin cambiar la circunstancia. Dios puede hacer de una persona una criatura nueva, aún saliendo de una familia disfuncional, aún proviniendo de un padre abusador o maltratador, o de una madre alcohólica o ausente, o de un abuelo que violentó y que manoseó. Y eso es lo que Esdras muestra. Nosotros hemos sido esclavos, pero tú nos das respiro. Y no vamos a vivir amargados toda la vida porque fuimos esclavos en Egipto, porque perdimos nuestra tierra, porque los babilonios nos llevaron, porque estuvimos desterrados. Uno no puede vivir toda la vida lamentándose porque fue desterrado o porque fue esclavo en Egipto. Imagínense ustedes pasar 400 años y que uno todavía siga pensando en la esclavitud de Egipto y culpando a los egipcios de nuestras desgracias, como nos pasa a nosotros los colombianos, que todavía no hemos sido capaces de superar el pasado. Y cada vez que queremos entristecernos y darnos garrote por lo que somos, decimos, es que cuando los españoles llegaron, es que los negros tal cosa, es que los indígenas sufrieron. Supérelo. O si no, va a vivir esclavo de la circunstancialidad. Supérelo. Que los negros fueron esclavos, ya no. Que quienes vinieron hicieron tal cosa, ya no. Supérelo. Dejemos de tener esos discursos que lo único que nos hacen es victimizarnos permanentemente y que nos hacen a nosotros simplemente justificar que yo soy así porque es que la vida me hizo así, porque mis papás me hicieron así, porque mi papá no estuvo al lado mío.
Venga, si no estuvo al lado suyo, eso ya es de por sí una situación dolorosa, pero supérela, para que no sea esclavo toda su vida del papá que estuvo ausente y que no merece que usted siga siendo un esclavo en el presente. No lo merece. Y ningún varón, ninguna mujer debe arrastrarlo a uno en el presente por una situación del pasado. No lo puede hacer. Porque entonces, ¿para qué está la libertad que ha venido a Cristo a darnos? Y por eso Esdras da gracias al Señor y le dice: nosotros hemos sido esclavos, pero tú no nos has abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos has otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos has dado un respiro para reconstruir nuestro templo y restaurar sus ruinas, y nos has proporcionado un refugio en Judá y en Jerusalén. Nos has permitido restaurar. Dios restaura. Dios restaura la casa, Dios restaura el hogar, Dios restaura el corazón, pero déjese restaurar, déjese reparar. Y ahorita que estamos a punto de llegar otra vez a Navidad y empezar a decorar, deje de andar pensando que lo importante es tener la casa bonita y el corazón destrozado, la casa llena de luces y viviendo navidades tristes. Porque no se trata de eso. Las reconstrucciones que Dios hace son reconstrucciones integrales, no parciales. Todos nosotros tenemos una historia, todos sin excepción, en la que ha habido cosas que nos han dolido. Claro que sí. Insisto, ejemplos hay muchos. Familias disfuncionales, padres alcohólicos, maltratadores, familiares violentos, madre que nunca supo acariciar, que nunca supo amar, y se murió ya la viejita, y nosotros todavía es que tuve una mamá ausente, y todavía, venga, déjese restaurar por el Señor, o se va a ir a la tumba así, se va a dejar morir así. Ya nos hicieron daño. Lo que no podemos es permitir que nos sigan haciendo daño hoy. Suelte, libérese. Que usted no merece estar cargando a nadie y nadie necesita estar cargado por usted. Hay que saber liberar el corazón para que el Señor pueda reconstruir nuestra casa, puede reconstruir nuestra familia. Así es como Dios escribe la historia. Dios no borra los capítulos escritos. Lo hecho está, lo escrito está. Dios va escribiendo, reescribiendo nuevas historias. Y acuérdense, aunque las circunstancias no cambien, la reorientación existencial interior sí puede cambiar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.